Pata, ¿le tenés miedo al arco, Pata? Vos tenés que venir en el tuyo, boludo. ¿Eh? Tenés que venir en el tuyo. Dale, suba uno más, ey. ¿Para qué se quedan dos acá? Porque la cosa así, está ordenada. Feo. Toca la pelota. Urban, quédate acá en el medio. Urban, ojo ahí. ¡Mete la vuelta! Buena. Pata, ¿qué le tenés miedo a la pelota? Buena. Arco, termina. ¿Quién vuelve los últimos partidos? Ya estamos La muertos. última hora aparte es como que se te hace eterno. Entra.
Lioni, ¿dónde estás? Vení más atrás, ey. Seba. Llega al segundo. Pata, bien.
Juez cambio. Juez cambio. Así. La próxima. Vale. Arriba acá. Tranquilo, tenala bien. Ah, te maté. No, perdón, niña. Ale, ¿cuánto tiempo tenés? Jugá. Tati, volvé. Iña, cuida acá, Bien. No me corra un lado para otro. Juez. Mínimo. No, juez. Vos me hizo pija, boludo. No me rompió el tobillo de pedo. Niña, andá al segundo. Esperale. La calculé, boludo. Bien, niño. La segundo. ¿Hay alguien cansado? Bravo. ¡Está solo! Tranquilo que te vas a lanzar. Urban, avísame si hay alguien cansado, que yo no veo. Arco, terminala.
Dos, ¿estás bien de aire? No lo tocó, fue, no lo tocó. Dale, estás mirando para el otro lado. Lobo, ¿estás bien de aire? ¿Eh? Che, ¿se quiere sentar alguien en la silla? Porque yo me voy a quedar parado. Estoy cagado de frío. Ojalá haya grabado. No le mandábamos sola perdida. Albo, ¿estás bien? Pues, ya cambio la próxima. Cuatro partidos están jugando. Pues, me da cambio. Algo. Voy a perder la cara.
Patas, anda el rebote de Lobo. Estoy completamente confundido. Pasa el arco, sí, pasa el arco. Jugador para mañana. Oh, muchas gracias. ¿Cuánto debería ser? Igual me da un poco de vergüenza. Cada uno porque aplica. trabajé prácticamente nada. O sea, yo sé que para ustedes es un alivio, pero para mí es una... Para mí es una tragedia. Va con Iña. 2, 3. Bueno, Ah, impecable, Gaby. Tema, como siempre. Muchas gracias, Gaby. Chueco, vení. ¿Qué pasó? Qué cráter, este tipo de ¡Doc! Doc, muy bien tu laburo. Esto te doy de más yo por tu laburo. Muchas gracias. ¿Bueno el fentanilo? Vamos, dale. Gracias, Chuy. Yo no ando vendiendo HBL Pharma, ¿viste? Yo vendo de bueno. Ojalá se vendiera fentanilo, boludo. Lo diferente que sería mi vida. siempre es una posibilidad. Tener un BMW Mini Cabeza, boludo. Pero si vendés droga, ni tener un BMW. Vamos, dale, vamos. No un Mercedes. BMW. A mí también, pero BMW de trance. De cabeza. Pero tenés tipo verde fosforescente, un color así bien falopa. Sí, había uno acá, sí. ¿Viste? Chicos, dale lo que arranca, dale. Igual déjalo más. Y en 5-7, tranqui, siempre. No, fíjate vos. No te pases de los 10. Pero máximo a los 10 los mato. O Cornell. Iña, para ir de 5 anda de 9. Patas, cambia la Iña. Che, Tean, fíjate si ahí adentro no hay pecheras sueltas. Me voy a llevar todas las pecheras que haya acá. Toquemos. Niña. Iña, cambia la pata. Patas, va de 5, Sí, Iña, le cambiaste a pata.
¿Quieres con la bolsa verde, Ale? Sí, todas las pecheras que veas, mandala ahí. Fíjate que en la bolsa verde no haya cualquier cosa, ¿viste? Hay a veces que me llevo, no sé. ¿Puedo patear? ¿Qué? Es la que estaban jugando. Arriba, arriba. Solo, solo. Solo. Ale, ¿querés que vaya borrando esto también? ¿Eh? ¿Querés que vaya borrando esto? Sí, todas las pecheras que veas, mandala ahí. ¿El cuadrito este qué hago? Ah, no sé, boludo, metete en el culo, boludo. No sé, ni ¿de quién es? Bidón campeón. Bidón jugó en banco, creo. Mandalo en el, no sé, boludo. Dejalo ahí con la bolsa. Santi. En la azul, Lucio. En la azul. Joya, de eso te iba a preguntar. Yoni no puede tirar. Urban, quédate, Urban, quédate central. Yoni, ¿a dónde va? Yoni, no hay a nadie. ¡Sos último! No podés ir ahí. Yoni. Ahí. Mira. ¿Ahí? ¿Qué? Ahora ahí. No. ¿No hay? No. Joan. Bien. ¡Segundo!
Yo confío en que tiene 20 años en la vida. Hacerme fuck you. Que tiene 20 años. Es un clásico. Por ahí tenés una pausa de hacerlo entre los 23 y los 26, pero después lo puedes retomar. Es cada vez más elaborado, ¿no? Está en todo el bolsillo. La posta no Igual todavía me falta como 20, media hora más o menos. Así que igual te aviso cuando esté ya lleno. qué fresca que hace. Después que el solcito está tan amigable. Ahora tengo y encima no hay nadie y parece que es retardo. Va, no sé. Sí, como se sienten como si Es demasiado las domingo. 12:30. Sí. Demasiado domingo. Sí. Demasiado. Lucio, ¿estás aburrido? Sí, ¿qué hago? ¿Te sostengo? No. Si me podés vaciar el mate. Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Impecable. Vamos a ver, va a ser como si. Te vas a tener que curar de vuelta. Pum. ¿Eh? Dale rebote. Dale, anda ahí. Voy. Santi, cerrado. Vale, Juanchi. Me dio que era de madera y no lo vas a poder. Ya, sí, me pareció raro, Gracias. No, viste los de calabacita, dice que lo raspa bien fuerte, queda blanco de boquita. El otro día pulí uno. No sé lo lindo que quedó. ¿Sí? Sí, porque lo pulí, viste, ¿viste esas pelotudeces que vienen para limar las uñas? Sí. Que te la dejan lustrosa. Sí. Bueno, lo agarré con uno de esos porque se ve que tenía tiempo el pedo. Y no sabés cómo quedó, pero parece que puliese, pero vidrio parece que hubiese quedado. Hermoso. Después a mi hermano se le cayó al piso, lo pateó y lo partió, pero bueno. ¿Qué va a pasar? Amaba ese rato. Sí, a los 3 palos. A los 3 palos, Tengo el dedo gordo de pie que no lo siento hace 2 horas.
Pie de trinchera. Pie de trinchera, exactamente. Vos sabés que una vuelta esquiando, yo tenía unos guantes que eran una... A ver, yo los amaba, pero eran... No eran muy buenos, eran medio una verga. Pero bueno. Cuestión, yo usaba eso porque... Sí. no sé, me funcionaban y... No sé de dónde los saqué. Era chico, tenía 12 años, ponele. Un día fui a hacer un fuera de pista ahí en Bariloche. ¡Luca! Se largó a nevar, una tormenta de nieve. Tenías que subir caminando hasta... O sea, donde te dejaba la aerosilla tenías que seguir subiendo caminando. Me agarró una tormenta ahí entre medio, estaba con un amigo. Pero en un momento dejé de sentir los dedos de la mano. Y dije, la puta. No me saco el guante ni un pedo. Viento, ¿Se te había mojado? Sí, se había mojado, qué sé yo. Llego al local de mi viejo. Me voy a sacar el guante, los tenía pegados a los dedos. Los tenía pegados, Me los logro sacar. Tenía los dedos así, la mitad de todos los dedos violetas. Pero violetas. ¿Y ahí cómo haces? Agua progresivamente más caliente hasta que te llega a circulación. Claro, mandaba agua, encima que Exactamente. por más que esté medio tibia, era hirviendo el agua. Exactamente, sí, era agua a temperatura ambiente. Y era Yo hirviendo. sentía, primero que no sentía nada. El tema es que cuando fue recuperando de a poco el color, Era muy... Se estaba hirviendo el agua. exactamente, sí. No, y aparte me empezó a quemar el dedo tipo de adentro para afuera y era una sensación bien de mierda, ¿verdad? ¡Cambio! Bien, pelota 40 veces, boludo. Quedó cayendo. El del aire. No, pero qué sensación de mierda, no me la voy a olvidar nunca. Re feo. Es como que sentís como si te empieza a llegar sangre de vuelta, como se ¿Te hace empiezan a un abrir cosquilleo? los vasos. Sí, te empieza como a cosquillear. Primero empieza a cosquillear y después empieza a doler. Como si te estuviesen clavando un alfiler tipo en la Sí, punta eso del dedo. pasa, ¿viste? Cuando tenés mucho frío y onda, bueno, no en ese extremo, ¿viste? Sí. Pero por ejemplo ahora, suponete ya a tu casa te bañás y hasta el agua está tibia y parece que estás viviendo las patas. Sí. Los dedos del pie los sentís como si te estuvieses quemando con... Es una mierda la sensación. Mi viejo agarra y me plantea de vender las botas de esquí. ¿De qué? Me cago a trompada. Quería vender mis botas, quería que venda mis botas Y de esquí. después que la compras el año que viene, No, que digo, sí, ¿qué querés? Que me compre otra, le digo. ¿sabes lo que salen, boludo? Por eso, yo ya mis botas de esquí son viejas, pero tienen muy poco uso. Olvidate igual, onda, imagínate comprarla. No, Guarda. es que yo sé que no me voy a comprar otras botas. Es que encima si ya no estás viviendo allá, que no lo usas seguido, boludo, al pedo, ¿para qué? Después te tenés que comprar una cuando vayas. Por eso, es que después voy, no, pedimos en algún rental, ni en pedo, no conozco a nadie, un rental. Me gusta tener mi bota de esquí, no quiero andar mañando botas de esquí. A ver, mañé botas de esquí en el local de abajo, porque que es un alquiler de esquí, pero porque me crecía el pie todos los años, ¿entendés? Era el pedo comprarme. Las botas de esquí tienen como un... saltan... ¿Vienen? Vienen son con encastre, así. Sí, son las que clavas en Claro. el... Sí, tienen algo que se llama flex, ¿viste? Que es lo que determina la dureza de la bota, cuánto podés flexionarla, Claro. cuánto podés tirarte así para adelante de la ¿Tenés bota. esquís también? ¿Los esquís también tenés o no? Los... ¿O solo tenés las botas? No, yo tengo botas y esquíes. Esquíes he llegado a tener 4 pares, porque los partía. Muy brutos, fíjate. De los de ¿Se fuera de parte pista. fácil? No, tenés que ser un animal. Y yo era bastante enfermo, entonces... ¿Te gustó más esquí que snowboard? Sí, en snowboard soy muy de madera. O sea, no es que soy muy ¿Tenés de que tener madera. más habilidad en el snowboard? No, en esquí en realidad es más complicado porque, nada, Porque si te puedes te despatarrar. cruzás, te vas a la mierda. Claro. Mismo, qué sé yo.
te podés poner palos más feos esquiando, siento que el snowboard lo que tiene es que... Uy, boludo. La mano que saco. Yo la única vez que esquié, me pasó que tipo quedé como de espaldas y con los cosos cruzados de Ah, tal no, forma, cagaste. así como las rayas para adentro. Lo único que podía hacer era o romperme, te juro que el dolor de rodillas era o romperme los dos cruzados así para adentro Sí. o hacer fuerza así. Yo intenté así, no podía. Y de No. pedo vino alguien y me hizo zuc y me levantó. Es la única Pero me dolieron las rodillas Claro, 4 quedaste días clavado. seguidos. Tipo, estaba yo así, Sí, sí. tipo al límite. Sí, te queda pretensión a todo. Y ahí dije nunca más. Estaba sonando la napia. Bueno, la mente cruzada es la famosa lesión de esquiador. Sí, porque se te hace para adentro, ¿no? Sí. Me corté las cruzadas. Así. Todos los esquiadores de Bariloche, Igual, todos esquiamos. Todos viste, por ejemplo, en el snowboard que tenés las patas pegadas. Sí. Así, que como ha de ser re extraño, boludo. El snow es raro. Porque onda, pensá que no podés las patas no las podés No. mover. A mí me resulta muy incómodo. O sea, me gusta, pero no La sé. gente onda, está bien que viste cuando vos aprendés, después cuando ya sabés, es otra cosa. Como el que te aprendiendo es como que capaz que atinás a querer mover Claro, las a patas que un lugar individuales. independientemente, sí. Algo. No, yo no, me caigo a pedazos, o sea, qué sé yo. No sé doblar, no me gusta, no sé, no es mi deporte. Esquí, sin embargo, así, esquiando. Y los palos que me puse fueron meramente por Es verdad que los que viven allá, onda, los que viven allá no son muy de esquiar, onda, es más de turismo de esquí. Onda, por ejemplo, el que vive ahí Hoy es en como día, que no es muy de ir al cerro y eso. claro, onda, es muy, onda, Y obviamente el que es fanático de esquí sí, pero suponete no es una actividad típico de ahí que vas todo el tiempo a esquiar. ¿no? antes sí, cuando yo era chico sí. Era tipo, te diría que en mi colegio éramos el 90% esquiaba y el otro 10% no. Claro, Pero eventualmente terminan esquiando. El tema es que en invierno allá que poronga haces, no haces un claro, carajo. lo único que tenés, ¿no? Ya, eso laburás o esquiás. O laburás y esquiás, o laburás esquiando. Y nada, a ver. Yo laburaba en el cerro y esquiaba siempre, o sea, todo el día. Y en invierno para mí, o sea, imagínate tener un nene con hiperactividad y déficit de atención, ¿entendés? Encerrado en la casa todo el invierno, nada. Mi viejo se suicidaba. Así que nada, no, Es que sí, si no quiero, ¿qué hace? Vos te tenés que quedar encerrado ahí en la jugás a la Play. Sí, nada, no sé, y Play yo no tenía, así. Lo tuve hasta los 16 años que cuando me empecé a lesionar, así me vino bien. Pero no, sí, es terrible, o sea, qué sé yo. Es duro, porque si haces deporte, no es como acá que te puedes juntar a jugar a la pelota, ¿entendés? O algo. Claro. En invierno no. Ahora hay más lugares para alquilar cancha, pero yo era chico. Alquilar una cancha. Alquilate una canchita en invierno allá, boludo. No había chance. Entonces, nada, siempre fue tipo. Prefiero obligarme y esquiar. Exactamente. Esquí es conseguir de algún lado, no importa de dónde. El pase de esquí, bueno, te podías colar en esa época, ¿entendés? Claro. Mis amigos digo, que no tenían pase de esquí, agarraban, ¿Con subían. qué cerro esquiabas? El Catedral, Ah, el más grande de Latinoamérica. Conozco esa montaña mejor que mi familia. todos los cerros son para esquiar, por ejemplo el Cerro Otto y todo eso. No, el Cerro Otto tiene esquí de fondo. O sea, todos los cerros se pueden esquiar. Yo esquié, no te digo todos, pero la gran mayoría. Y los que no tienen aerosilla, subía caminando. Claro. O con piel de foca, ¿viste? Es un adhesivo que se le pone abajo Sí, al, sí. al esquí. Y con unas aplicaciones, claro. Perfecto, nuestra fuerza. No, fui. Yo era un poco más pobre, entonces no tenía todo el kit. Así que le improvisé. Hay que tener dinero. Es que el esquí es un deporte de guita. Yo, por suerte, en un momento me sponsoreaban. Es toda una cadena, porque no es solo tener esquí, cosas, la ropa, camisa. El panda. Ropa yo zafaba por el local de mi viejo. Aparte no podés caminar, No. una hipotermia te agarra. No, tal cual.
Igual, qué sé yo, si sos valiente, esquías como cualquier cosa. Yo esquí en primavera, que le hacían 30 grados por ahí, todavía estaba abierta la montaña. Yo subía con malla. Déjalo ahí Ale, en la ¿cuánto? silla, ahora la termino. Yo he subido a esquiar en ¿Qué short. tengo que editar? ¿La de Maipú nomás al final? Ah, ¿lo guardaste? No lo grabé eso porque estaba mirando. Estaba todo acá, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? ¿Vale después? Eso, obvio, si tenés una campera de Gore-Tex y todo eso ayuda mucho, pero Che, pará, ¿por qué lleva la bolsa azul allá, boludo? Después con esto que llevamos con la mano. Urban, tu marca. Atrás de vuelta. Vos te ya te quedan en la verde, ¿no? Sí. Ya está todo, me estoy dando. Dale. Anda para adelante, avanzá con la yo me había comprado una pelota. campera de esquí. Está buenísimo, está buenísimo todavía la tengo. ¿El Nord? ¿Qué? ¿De qué marca son? Yo me compré una marca de un yankee que lo odia a todo el mundo y por eso era muy barata. Un millonario que tenía videos con un helicóptero tomando cocaína saltando en un centro de esquí en paracaídas. Sí. Un drogadicto bárbaro que se llama... tiene todos videos así que arranca un video de esquí y el chaval haciendo una orgía, ¿entendés? Muy falopa. Tomando falopa en las tetas de una mina. Así me subió bárbaro. Y David Lesh, ahí está. Y el chabón sacó una marca